¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al primer programa de Daga, con un gran invitado. Nos da la patadita de la buena suerte, el goleador histórico del Nacional, figura histórica también de nuestro fútbol ecuatoriano, como es Fabián Pazmiño, que nos acompaña. Gracias por estar aquí presentes. Nos da la patadita de la buena suerte en este primer programa de Daga. Muchas gracias, Belén. A Daga Comunicaciones también un agradecimiento y por saludarles a todos los aficionados y especialmente a los hinchas de Nacional. Así es que esperemos que ustedes con este primer programa entren con pie derecho. Y Fabián, le hemos invitado, como ya lo decíamos en el saludo, usted es una figura representativa de nuestro fútbol ecuatoriano, especialmente del Nacional, ya lo decíamos, el máximo goleador del club criollo. Cuéntanos un poquito, bueno, ya todo el mundo, obviamente los hinchas del Nacional saben su carrera, pero siempre recordar es volver a vivir, nos dicen, ¿no? Entonces, cuéntanos desde cuándo comenzó usted en esto del fútbol, cómo se vinculó al Nacional y todo ese tipo de cosas. A ver, Belén, yo creo que uno nace con facultades, ¿no? Y a mí, gracias a Dios, me dio esa habilidad, esa sangre por el deporte, especialmente por el fútbol. Y yo creo que mi mami me cuenta desde que yo estuve en el vientre de mi mami, le daba muchas patadas, así es que yo creo que desde muy pequeñito era futbolista. Y en la primaria, en el Instituto Fernández Salvador, que me eduqué yo, de los hermanos cristianos, por la Villa Flora, en ese tiempo que estaba en la escuela, yo ya daba mis primeros pasos del fútbol y fui seleccionado en el interescolar, que hacíamos partiditos con otras escuelas. Entonces yo le llevo en la sangre esto del fútbol, esto del deporte, igual que toda mi familia, porque especialmente mi padre fue un exfutbolista de Atlanta, de Chimbacalle, fue puntero izquierdo, y entonces ahí están los genes, y por ese camino yo fui y me gustó el fútbol desde muy pequeño. Siempre hincha de Nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que Nacional se fundó por los años 63, 64, yo tenía apenas 8 o 9 años y ya era hincha de Nacional, porque yo viví mucho tiempo en San Bartolo, junto al cuartel de Picachima. Entonces yo iba a ver los entrenamientos. Exacto, entonces ahí entrenaba Nacional y me gustaba la forma de jugar y el primer campeonato que fue en el 67 y entonces me quedé ahí, luego fui a entrenar en el equipo, así es que poco a poco fui subiendo a primera categoría. ¿Y usted de niño qué figuras veía al Nacional? ¿Y usted se imaginaba que iba a ser una figura igual representativa de este cuadro? No, uno no se pone, digamos, en esa mentalidad de que va a jugar el fútbol profesional. Yo simplemente jugaba porque me encantaba hacer deporte en el barrio, con mis amigos. Si no me cree Belén, yo me levantaba a 5 de la mañana a jugar fútbol con mis amigos. Me venían, me golpeaban las puertas mis amigos de ahí del barrio, en San Bartolo. Y yo recuerdo en ese tiempo apenas teníamos pocas casitas, había unas 8 o 10 casas, porque al frente yo tenía mucho espacio verde, era la hacienda La Mena. Y ya no había nada de casas, entonces la hacienda era desde San Bartolo hasta Chillogallo, fíjese cuánto. Claro, y tenía bastante espacio, y en esa época obviamente eran los peligros menos también para los niños, no se podía jugar tranquilamente.
Sí, perfecto. Entonces había una hacienda, incluso había vacas, había caballos y eso también era lindo disfrutar del espacio verde, disfrutar de las canchas deportivas ahí. Entonces así empecé a ser futbolista. Y usted ya bien lo decía, entró desde muy chiquito el Nacional, siempre hincha del Nacional, si no soy mal, desde los 17 años entró usted, ya debutó en el Nacional. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos también? ¿Quién fue su primer entrenador? ¿Recuerda un poquito sus primeros compañeros? Bueno, yo me voy a Nacional a la edad de 13, 14 años más o menos a probarme, porque como yo vivo ahí cerca del cuartel de Picachima, entonces me voy a probar ya, claro, con la autorización de papá y mamá, porque siempre me dieron buenos valores, mis papis, mis hermanos mayores especialmente también, que siempre me inculcaron y me guiaron para ir siempre por el camino correcto. Entonces, el deporte es salud y me fui yo a probarme. Yo recuerdo en ese tiempo estaba el entrenador Peludo Alcázar, que él era un entrenador de que iba a las escuelas, iba incluso a los recintos militares a reclutar jugadores, gente para que vaya a entrenar en el cuartel de Picachima. Pero yo fui un voluntario por pedido de mis papis o de mi familia, mis hermanos, incluso un primo Hugo Beltrán, que jugamos juntos en la Liga San Bartolo. Entonces él también me ayudó mucho a que vaya a entrenar nacional y poco a poco fui escalando posiciones. Yo a la edad de 14 años soy campeón prejuvenil nacional. Me inicio en esa edad con dos jugadores que llegaron al fútbol profesionales: Fabián Vicente Urbano, que jugó en el Técnico Universitario, y Carlos Torres Garcés, que jugó en Nacional, en Emelec, en Barcelona. Fuimos los tres jugadores que llegamos a primera categoría. ¿Y cómo fue esa primera vez que pisó ya el campo de juego? A ver, yo siempre le coge a unito nervios con ver a gente extraña y más corpulenta, porque había, digamos, gente que venía de Esmeraldas, gente que venía de Guayaquil y venía con otra contextura, entonces muy fuerte. Pero uno no tiene que achicarse a eso, digamos. Cuando uno quiere triunfar en la vida algo, tiene que superar muchas barreras, pero yo superé muchas barreras en el campo deportivo. Desde los 14 años fui campeón prejuvenil con Nacional, pasé a la juvenil, tuve la suerte de ser campeón en la juvenil. Luego pasé a los 16 años a la reserva, fui campeón con la reserva, y en Nacional debuto a los 17 años y soy 8 veces campeón con Nacional. Es también de los jugadores que he estado en el vitricampeonato del Nacional, ¿no? En los años 1976, 77, 78, y ya después, casi me parece en el ocaso de su carrera, 82, 83, 84, ¿cómo se vivió también estos vitricampeonatos? Bueno, yo jugué con muchas grandes figuras de Nacional. Yo recuerdo una delantera en el año 71 que debuté en primera categoría, que tenía 17 años. Jugábamos Carlos Torres Garcés de puntero derecho, en el centro jugaban dos centros delanteros, Ton Rodríguez, Ítalo Estupiñán, y el lado izquierdo mi persona. Entonces era una delantera pero formidable, que hicimos goles y fuimos incluso a varios países y ganamos. Yo recuerdo en Perú le ganamos a Sporting Cristal, empatamos con Defensor Lima, o creo que lo perdimos 2-1, pero tuve el gusto de hacer unos goles allá en Perú también. Y bueno, y luego vinieron gente nueva, nuevos delanteros de Nacional. Jugué con los que les nombré,
igual Vinicio Ron, vino después Fausto Correa, estuve también con Hermen Benítez, goleador también del fútbol ecuatoriano, entonces Wilson Nieves y tantas figuras que han pasado y tantos delanteros que han pasado por el Nacional. ¿Y de los goles que más recuerdas, Fabián? Bueno, hay muchos goles, ¿no? Porque, fíjese, son 155 goles que hice en Nacional. Goleador de Nacional, ¿no? Y soy el máximo goleador de Nacional. Para mí es un halago, una gran satisfacción para mi familia, porque de tantos delanteros, de tantas grandes figuras que han pasado por Nacional y ser el goleador, entonces es una satisfacción para mí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era el gol que más recuerdo? El que más recuerdo. Yo creo que cuando yo voy a algún restaurante, cuando voy a un centro comercial o me encuentro con amigos que son hinchas de Nacional, recuerdan uno de media vuelta frente al equipo Danubio de Uruguay en Copa Libertadores en el año 84. Ese gol fue formidable, ¿no? Porque yo estuve de espaldas a la pelota y de espaldas al arco. Entonces, más o menos del arco, el tiro libre fue unos 25, 28 metros. Y ni siquiera pedí pito, nada, y me di media vuelta y le puse por encima de la barrera a un costado el arquero Seoli de Danubio de Uruguay, voló pero no alcanzó, fue un bonito gol. Y los goles también importantes que le metió obviamente al clásico rival de Nacional, Liga Deportiva Universitaria, usted también es de los que más le ha anotado a Liga. ¿Qué clásico recuerda? ¿Qué recuerda de esos clásicos Liga Nacional? Sí, me hace acuerdo esto, Belén, porque en los partidos de Liga con Nacional soy el máximo goleador, también con 19 goles. Entonces, en buena hora que me hace acuerdo, porque yo tengo muchos amigos hinchas de Liga hasta ahora, ¿no? Que a veces no se acuerdan de que le hice tantos goles a Liga hasta ahora. Entonces, bueno, yo le hice goles a Lautaro Chiriboga, le hice al Pato Gallardo, en ese tiempo un gran arquero también que estuvo en la selección del Ecuador, a Adolfo Bolaños, grandes arqueros que han pasado por Liga, ¿no? Y tuve el gusto de hacerles goles también porque, digamos, nos inculcaban, nos daban mucha fuerza, energía en el camerino los dirigentes de Nacional antes de jugar contra Liga. En ese tiempo que yo jugaba de los años 70 a 80 había una rivalidad bastante marcada de Liga Nacional porque eran militares contra universitarios, entonces esos nos inculcaban, y además de eso que nos hablaban los directivos, nos motivaban económicamente. O sea, el premio, por decirle, el premio cuesta $200 este partido, pero ahora, muchachos, decían los directivos, cuesta 400. Nos doblaban el premio, así es que entrábamos a matar. Con Liga era, entonces, con todo se puede perder, excepto con Liga. Exacto, así mismo, Belén. O sea, el partido con Liga eran bastante duros, y en ese tiempo era el clásico, no siquiera de acá de Quito, era el clásico nacional. ¿Y cómo eran esas concentraciones antes? Bueno, ahora está el tema de la tecnología, los celulares, el Play, normalmente todos los jugadores les gusta bastante el Play. ¿Cómo eran esas concentraciones antes? Igual, por ejemplo, frente a un partido importante como Liga, frente a Barcelona, ¿cómo eran esas concentraciones? Bueno, yo recuerdo que siempre los días viernes, a las 7 de la noche en punto, teníamos que estar en el hotel. En ese tiempo había un hotel Embassy que quedaba en la 9 de octubre y Colón. Siempre nos concentrábamos ahí. Entonces íbamos nosotros al hotel a las 7 de la noche, merendábamos y íbamos a descansar el día viernes. Para el día sábado entrenábamos, hacíamos nuestro picadito, unitos, jugábamos entre nosotros, nos divertíamos en los entrenamientos y luego íbamos al almuerzo. Almorzábamos y luego en la tarde íbamos siempre al cine. ¿Algún compañero que usted recuerde que siempre
siempre estaba con él en las concentraciones, hablaba con él, se motivaban mutuamente. Bueno, siempre hay un compañerito que se apega a él, se le cuenta las penas. Las penas. No, bueno, yo compartí muchos años con Carlos Ron. Él fue mi compañero digamos, ahí en el hotel y que compartimos las penas, las alegrías, en fin, todo, ¿no? Pero en sí, siempre nos llevábamos todos, teníamos una relación buenísima, éramos como una familia. En ese tiempo, a pesar de que en el comedor, en una mesa se sentaban de un color, en la otra mesa de otro colorcito, y entonces, bueno, eso no importaba, no importaba. Pero en los entrenamientos o en la cancha era diferente, todos éramos unidos. Todos eran por el nacional. Exacto, todos íbamos. De los campeonatos que más recuerda, Fabián, ¿cuál es el más representativo que para ustedes, o que tenga más sentimiento un campeonato? Nunca me voy a olvidar, porque a uno le queda en la mente, ¿no? De los tantos campeonatos que he tenido con Nacional, tengo el gusto de estar en 8 campeonatos con Nacional. Yo creo que soy uno de los pocos jugadores del fútbol ecuatoriano que tiene tantos campeonatos. Igual que Carlos Ron también es otro jugador que tiene 8 campeonatos. Pero el más redondo fue en 1977. ¿Por qué le digo que fue el mejor? Es porque queda campeón nacional y soy el máximo goleador del fútbol ecuatoriano, hago 27 goles. Entonces fue algo redondo y me nombran el mejor futbolista de ese año, no solamente acá en Quito, sino que a nivel nacional me nombran los periodistas mejor deportista, mejor futbolista de ese año. Y también, bueno, sus buenas actuaciones influyó para que también sea llamado a la selección. ¿Cómo fue también este paso por la selección, la primera vez que fue llamado a la selección? ¿Cómo recuerda eso? Bueno, eso es inolvidable, porque uno defiende un equipo, una camiseta, siempre pensando en defender también a su patria. Entonces, la primera vez que me citaron para la selección fue un orgullo para mí, una satisfacción. Y no solo para mí, sino toda mi familia, porque siempre me acompañaban al estadio. Especialmente mi papá era hierba de los estadios, él estaba en todas partes y siempre me acompañaba. Y para mí fue una satisfacción estar en eliminatorias. Tengo yo 2 eliminatorias y tuve unas 3 Copa Américas. Entonces, qué orgullo defender esos colores de la selección, especialmente cuando uno está fuera de su país, y escuchar el himno que se le ponía la piel de gallina, porque uno tiene que defender no solamente a un equipo, sino que ya defender a su país. Sin duda, justamente eso estábamos hablando hace poco con unos compañeros. Debe ser un orgullo escuchar, ¿no?, en otro país, sobre todo el himno nacional, ver tu bandera. Y también estar ahí presente con los hinchas. Se escucha de fuera, de adentro, perdón, los hinchas que le impulsan, que le dan ánimos, ¿o no? ¿Cómo no? Sí, Belén, o sea, y más que todo Nacional, este equipo militar, de que nos enseñaron muchas cosas positivas, muchos valores, especialmente, ¿no?, la responsabilidad, que es muy importante en el ser humano. En ese tiempo, por ejemplo, el saludo era formidable. Hasta ahora se saluda a los hinchas. Cuando tocaba el himno, siempre la mano derecha al pecho, al corazón, porque uno cuando canta el himno siente mucho su patria, su familia y todo eso. Entonces, y más aún cuando está fuera de su país, es hermoso eso. ¿Y cómo era también la convivencia con otros jugadores de la selección, jugadores de Barcelona, jugadores de Nacional también, sus compañeros de liga? ¿Cómo era esa convivencia también? A ver, Belén,
Le digo una gran verdad. En ese tiempo, en mi época, no había una convivencia buena. O sea, había ese tipo de regionalismo. O sea, la costa era una cosa, la sierra era otra cosa. Entonces, lamentablemente, eso nos pasó en ese tiempo, ¿no? Porque no nos llevábamos bien. O sea, en ese tiempo parecía, Guayaquil parecía que era otro país, era otra cosa. Entonces, eso... Los jugadores por un lado y otros... Exacto, sí, sí. Con decirle que hubo un tiempo de que tuvieron que conseguir 2 técnicos para una selección, un técnico de la sierra y el otro técnico de la costa. De la sierra era Ernesto Guerra y de la costa era Jorge Lazo. Entonces, no nos llevábamos bien. Entonces, es por eso que no triunfamos y no clasificamos al mundial. Pero y entonces, ¿cómo era el tema por ejemplo, ya en el partido? ¿Cómo se decía la alineación? Bueno, ahí se ponían de acuerdo ¿Quién estaba mejor? Los técnicos, ¿no? Ahí se peleaban los técnicos. ¿Ya? Se peleaban los técnicos antes del partido. Nosotros salíamos a jugar y bueno, hacer lo que sabemos, pero no había esa unión, ese compañerismo que hay en el equipo. No, yo creo que nos faltó mucho ahí, especialmente psicología, motivación para el jugador, porque eso es muy importante también antes de entrar a un partido. Entonces no había eso, la unión de los deportistas, de los futbolistas, de la selección, no era la más adecuada para ir al campo de juego. ¿Y la hinchada qué les decía? O en esa época, por ejemplo, no había igual, por ejemplo, nosotros solo apoyamos a estos jugadores, nosotros solo a estos, o no en esa época? Bueno, y yo recuerdo de esos partidos, lamentablemente no jugamos partidos acá en Quito, siempre jugábamos en Guayaquil las eliminatorias. Yeah. Y era una ventaja para las otras selecciones que venían a nivel del mar, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, en el caso de Argentina. Entonces ellos venían y nos pasaban, bueno, a veces empatábamos, muy raro, ganábamos. Recuerdo de una ganancia que lo tuvimos contra Paraguay y yo estuve ahí en ese partido, pero era muy raro, pero eso creo que nos perjudicó mucho en esos tiempos, o sea, el compañerismo, la unión y la motivación que tenía que tener esa selección. Y un gol, bueno, ya nos comentaba un gol que recuerde en Nacional y un gol que recuerde en la selección. Sí, Perú vino a las eliminatorias acá a jugar, Ecuador-Perú, entonces empatamos 1-1, pero tuve el gusto de hacer el gol a Perú, y yo recuerdo que el primer gol de Perú hizo Juan Carlos Oblitas. Yo entré en el segundo tiempo y hice el empate. Y podíamos ganar ese partido porque faltando unos 10 minutos hay un penal a favor de Ecuador y cobra el nacionalizado Ángel Iciardi. Yeah. Lamentablemente antes de patear se resbala, le toca la pelota y la pelota va a las manos de Quiroga. Y si hacía ese gol Iciardi, ganábamos 2-1 y teníamos muchas posibilidades para poder clasificar. Volviendo al tema del Nacional, Flequito, bueno, actualmente no atraviesa un buen momento el Nacional. ¿De dónde cree que viene este bajón que atraviesa el cuadro criollo? Creo que, si no estoy mal, es uno de los peores momentos que atraviesa el Nacional. De hecho, ¿de dónde cree que viene este bajón? A ver, Belén, yo creo que este bajón no viene de recién nomás, esto viene acarreando de mucho tiempo atrás, de muchos años, lamentablemente no. Y con decirle de que hay muchas instituciones, muchos equipos que apenas no tienen ni 10 años de existencia y ya tienen su estadio.
Entonces, recién va, bueno, Católica ya tiene muchos años y ya va a tener su estadio. Mushurruna, que no tiene ni 10 años, me parece, y ya va a tener su estadio. Tiene su estadio en Chaleche. Exacto, ya tiene su estadio. Y cada año quiere agrandar, quiere hacer de lo mejor. Que bueno, esa aspiración que tienen los dirigentes, ¿no? Pero acá lamentablemente Nacional tiene más de 50 años. Exactamente vamos a cumplir 55 años ya de vida institucional. Somos el tricampeón del fútbol ecuatoriano. El único vitri. El único. Entonces tenemos, ¿cuántos títulos? Creo que tenemos 13 títulos. Sí. Entonces es una institución grande y lamentablemente deja mucho que desear, ¿no? Porque como es una institución grande, tiene que tener un estadio. Entonces ahí se han descuidado dirigentes, yo no sé qué es lo que ha pasado, entonces no han pensado en el futuro, porque Nacional como equipo grande debe tener su estadio. Y Flequito, últimamente se habla, ¿por qué no a los jugadores de Nacional traer jugadores extranjeros o nacionalizados? ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, eso siempre va a ser una polémica, ¿no? Porque ya no sería Nacional, ya sería el equipo internacional, porque tiene jugadores extranjeros. Y gracias por estos minutos, por estar aquí presente. ¿Cómo vive la etapa también ya de comentarista? Está también en Radio La Red comentando no solo de Nacional, sino de todos los equipos. ¿Cómo se vive también esa fase? No, feliz, contento, ahí dialogando, conversando de lo que me gusta del fútbol y defendiendo a mi equipo, con grandes periodistas, especialmente con el famoso Chaca. El Chaca, Carlos Edwin Salas. Exacto. Entonces estoy con el Pichón también, que tiene mucho futuro, ¿no? Mucho futuro, jovencito, pero tiene gran trayectoria. Exacto, es muy joven en el periodismo, pero tiene un gran futuro. Me siento muy feliz, contento de tener grandes compañeros en la radio. Listo, muchas gracias Flequito por este primer programa, nos dio la patadita de la buena suerte y sin duda estaremos nuevamente en contacto más adelante para hablar más cosas, sobre todo del Nacional. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Belén. Esperemos que esta patadita sea con mucha fuerza y que sigan para adelante, no desmayen. Yo sé que va a haber dificultades, ¿no? en el futuro, pero lo importante es levantarse, seguir adelante y que Dios les bendiga. Muy bien, estuvimos con Fabián Flaco Paz de Miño, goleador histórico del Nacional y referente de nuestro fútbol ecuatoriano.